El espejo del baño, primaria. Sofía, una niña curiosa y un poco rebelde, escuchó esta historia de sus compañeras mayores. Un día, se quedó a limpiar el salón con la prefecta, y cuando terminó, sintió una punzada de curiosidad. Se dirigió al baño, el eco de sus pasos resonando en el silencio. Las luces parpadeaban tenuemente. Con el corazón latiéndole con fuerza, se paró frente al gran espejo manchado. «Aparece, aparece, aparece», susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al principio, nada. Estaba a punto de reírse de su propia ingenuidad cuando notó un cambio sutil en el reflejo. No era ella. Detrás de su imagen, una figura alta y delgada, con lo que parecían ser ojos oscuros y hundidos, comenzó a manifestarse lentamente. Sofía sintió un terror paralizante, sus pies pegados al suelo. La figura no se movía, solo la observaba fijamente. Un olor a humedad y tierra invadió el baño. De repente, la prefecta la llamó desde el pasillo. En ese instante, la figura desapareció del espejo. Sofía salió corriendo, sin atreverse a mirar atrás, y nunca más volvió a entrar a ese baño sola. Otros alumnos y algunas maestras juraron haber sentido una presencia extraña y corrientes de aire frío en ese mismo lugar a lo largo de los años. La niña del patio, jardín de niños. Don Ramón, el velador de un antiguo jardín de niños, era un hombre escéptico. Sin embargo, una noche de luna llena, mientras hacía su ronda, escuchó risitas infantiles provenientes del patio. Pensó que quizás algún niño se había quedado escondido, así que fue a revisar. Para su sorpresa, vio a una niña pequeña, vestida con un camisón blanco y con el cabello largo y oscuro, columpiándose suavemente en uno de los columpios. La llamó, pero la niña no respondió. Solo seguía columpiándose, con la espalda hacia él. Don Ramón se acercó un poco más y la volvió a llamar. Lentamente, la niña giró su cabeza, revelando un rostro pálido y sin rasgos definidos, solo dos cuencas oscuras donde deberían estar sus ojos. Un grito ahogado escapó de la garganta del velador, quien retrocedió torpemente. La niña dejó de columpiarse y flotó en el aire por un instante antes de desaparecer entre las sombras de los árboles. Don Ramón nunca volvió a ser el mismo, y los nuevos veladores siempre reportaban una sensación de tristeza y la extraña presencia de una niña en el patio durante las noches silenciosas. El piano embrujado, secundaria. La profesora Elena, una apasionada de la música, era la última en salir de la secundaria. Una noche, mientras recogía sus partituras, escuchó una melodía suave y triste proveniente del salón de música. Pensó que quizás había olvidado apagar el reproductor, pero al entrar, el viejo piano de cola estaba tocando solo. Las teclas se movían lentamente, produciendo una melodía nostálgica que le erizó la piel. No había nadie más en el salón. Elena sintió un escalofrío y un nudo en la garganta. Intentó acercarse al piano, pero una fuerza invisible pareció detenerla. La melodía se hizo más intensa, casi un lamento. De repente, una fotografía amarillenta que estaba sobre el piano cayó al suelo. Elena la recogió y vio la imagen de una joven con un vestido de época, sentada frente al mismo piano, con una expresión de profunda tristeza. Se decía que era el espíritu de una antigua alumna que murió trágicamente y cuyo único consuelo era tocar ese piano. Desde esa noche, varios estudiantes y maestros afirmaron haber escuchado la misteriosa melodía durante las noches oscuras. Los pasos en el salón vacío, preparatoria. Un grupo de estudiantes que se quedaron hasta tarde ensayando para una obra de teatro comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del salón contiguo, en el tercer piso. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies, seguidos por el sonido de muebles moviéndose. El conserje ya había cerrado esa aula hace horas. Uno de los chicos, el más valiente, subió a investigar. La puerta estaba cerrada con llave. Pegó el oído y los ruidos continuaban. Incluso escuchó lo que parecía ser un susurro ininteligible. Asustado, regresó con sus compañeros. Llamaron al velador, quien abrió el salón. Estaba completamente vacío. No había ventanas abiertas ni signos de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, mientras estaban dentro, los ruidos volvieron a escucharse, esta vez más cerca, como si vinieran de detrás del pizarrón. Salieron corriendo despavoridos. La leyenda cuenta que ese salón fue escenario de un trágico accidente hace muchos años, y el espíritu de la víctima aún vaga por el lugar. La mano que escribe sola, salón de cómputo. Durante una clase de informática, varios alumnos notaron que en una de las computadoras, el cursor parpadeaba en un documento en blanco y comenzaban a aparecer letras sin que nadie tocara el teclado. Al principio, pensaron que era una broma, pero el texto que se formaba no tenía sentido, eran combinaciones aleatorias de letras y símbolos.
La profesora intentó cerrar el programa, pero la computadora no respondía. De repente, comenzaron a aparecer nombres de antiguos alumnos que ya no estaban en la escuela, algunos incluso fallecidos. El ambiente en el salón se volvió tenso y frío. La profesora, pálida, desconectó la computadora de la corriente. Al día siguiente, al encenderla de nuevo, el historial del documento mostraba el texto misterioso. Los técnicos no encontraron ninguna explicación lógica. Algunos alumnos evitaron usar esa computadora, y se decía que era la forma en que espíritus atrapados en la red intentaban comunicarse. El llanto en la biblioteca, universidad. Ana, una estudiante de literatura, se quedó estudiando hasta tarde en la biblioteca para terminar su tesis. La sección de tesis era particularmente silenciosa y poco concurrida. De repente, escuchó un sollozo suave que parecía provenir de los estantes cercanos. Pensó que alguien estaría pasando por un mal momento, así que se levantó para ofrecer ayuda. Recorrió los pasillos, pero no encontró a nadie. El llanto se hizo más audible, casi desgarrador, pero seguía sin poder localizar su origen. Regresó a su mesa, sintiendo un escalofrío. El llanto continuó durante un rato, moviéndose por toda la sección, como si la persona estuviera buscando algo desesperadamente. Finalmente, cesó tan repentinamente como comenzó. Ana preguntó a la bibliotecaria al día siguiente si había escuchado algo, y la bibliotecaria, con una mirada sombría, le contó la historia de un estudiante que se suicidó en esa misma sección hace años después de perder su tesis. Se dice que su espíritu aún vaga entre los libros, lamentando su pérdida. La sombra en la cancha, escuela con instalaciones deportivas. El entrenador Javier era el último en cerrar las instalaciones deportivas. Una noche, mientras revisaba que todo estuviera en orden, vio una sombra alta y delgada moviéndose rápidamente por la cancha de baloncesto. La figura parecía estar corriendo y botando una pelota invisible. Javier encendió las luces, pero la sombra desapareció al instante. Pensó que quizás había sido su imaginación, pero al apagar las luces de nuevo, la sombra reapareció, realizando los mismos movimientos. Intrigado y un poco asustado, se acercó lentamente. Podía escuchar el eco de un bote de balón, aunque no había ninguna pelota visible. Al llegar al centro de la cancha, la sombra se detuvo y se giró hacia él. Javier no pudo distinguir ningún rasgo, solo una silueta oscura y amenazante. Sintió un frío intenso y una sensación de opresión en el pecho. Sin decir una palabra, la sombra se desvaneció en la oscuridad. Los vecinos de la escuela contaban historias de un joven deportista que murió en un accidente cerca de la cancha y cuyo espíritu aún practica su pasión por las noches. El rostro en la ventana, internado. Varios alumnos del antiguo internado San Juan reportaban haber visto un rostro femenino, pálido y con ojos tristes, pegado a los cristales de las ventanas durante las noches de lluvia intensa. Al principio, pensaban que era alguna compañera que no podía dormir, pero al acercarse, el rostro desaparecía sin dejar rastro. Una noche, un grupo de chicos decidió hacer guardia para ver quién era. Durante una fuerte tormenta, vieron el rostro aparecer en una de las ventanas del segundo piso, una ventana de una habitación que se decía estaba clausurada desde hace años. Salieron corriendo bajo la lluvia para rodear el edificio, pero al llegar a la ventana, no había nadie. La ventana estaba sellada por dentro. La leyenda cuenta que era el espíritu de una joven que murió de pena en ese internado hace mucho tiempo, esperando en vano el regreso de un ser amado. Su rostro aparece en las noches de tristeza climática, buscando consuelo. La risa en el auditorio, escuela con teatro. La encargada de la limpieza del auditorio, doña Carmen, era una mujer trabajadora y poco impresionable. Sin embargo, después de cerrar el auditorio una noche, escuchó una risa aguda y burlona que parecía provenir del centro del escenario. Pensó que algún niño se había escondido, así que encendió las luces y revisó todo el lugar, pero no encontró a nadie. Al apagar las luces de nuevo, la risa volvió, esta vez más cerca, casi susurrando en su oído. Sintió un escalofrío y un miedo irracional la invadió. Salió corriendo del auditorio y nunca más quiso trabajar sola en ese lugar. Los alumnos contaban que el auditorio había sido construido sobre un antiguo cementerio infantil, y la risa era el eco de las almas de los niños que aún jugaban allí. El salón prohibido, escuela antigua. Los alumnos más curiosos de la vieja escuela Hidalgo siempre se preguntaban qué había detrás de la puerta sellada con cadenas en el pasillo del primer piso. Se decía que era un salón prohibido y que nadie debía entrar. Algunos juraban haber escuchado voces apagadas, rasguños en la puerta y golpes sordos provenientes del interior. Un grupo de adolescentes, desafiando las advertencias, logró abrir la puerta una noche. El salón estaba oscuro y lleno de polvo. Olía a humedad y encierro. Al encender sus linternas,
Vieron pupitres viejos y destrozados, libros rotos y telarañas por todas partes. En una de las paredes, encontraron escrituras extrañas y símbolos que no reconocieron. De repente, sintieron una corriente de aire frío y escucharon un susurro cerca de sus oídos. Un objeto cayó al suelo con un golpe seco. Presas del pánico, intentaron salir, pero la puerta se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. Escucharon más susurros y sintieron presencias invisibles a su alrededor. Finalmente, lograron abrir la puerta y salieron corriendo, jurando no volver jamás. La leyenda cuenta que ese salón fue utilizado para rituales oscuros en el pasado, y las energías negativas aún permanecen atrapadas en su interior. La Biblioteca Sumergida, Universidad Antigua. La antigua biblioteca de la Universidad Autónoma del Centro era un laberinto de estanterías polvorientas y pasillos oscuros, un lugar amado por los estudiantes que buscaban refugio entre sus incontables volúmenes. Sin embargo, circulaba una leyenda sobre el sótano, una sección que llevaba años clausurada y de la que pocos se atrevían a hablar. Se decía que allí abajo, en medio de la penumbra y el olvido, existía una biblioteca sumergida. La historia contaba que durante la construcción del edificio, se encontraron unos túneles subterráneos que nadie supo explicar. En lugar de sellarlos por completo, decidieron incorporarlos al diseño de la biblioteca, creando un depósito de libros antiguos y poco consultados en lo más profundo del sótano. Con el tiempo, este lugar se volvió húmedo y silencioso, casi como si estuviera bajo el agua, de ahí su apodo. Isabela, una estudiante de historia con una fascinación por lo oculto, escuchó fragmentos de esta leyenda de boca de los bibliotecarios más ancianos. La curiosidad la carcomía. Después de semanas de investigación en los archivos de la universidad, encontró planos antiguos que confirmaban la existencia de los túneles y una sección marcada como depósito subterráneo. Una noche de luna menguante, Isabela convenció a dos de sus amigos, Daniel y Sofía, ambos escépticos pero aventureros, para explorar el sótano prohibido. Consiguieron una copia antigua de la llave maestra y, con linternas en mano y el corazón latiéndoles con anticipación y temor, descendieron por las escaleras de piedra cubiertas de musgo. El aire se volvió denso y frío al llegar al rellano del sótano. Un olor a tierra mojada y papel viejo impregnaba el ambiente. Los pasillos se extendían como venas oscuras, flanqueados por estanterías repletas de libros encuadernados en cuero y cubiertos de polvo centenario. Era fácil perderse en aquel laberinto silencioso. Siguiendo el mapa que Isabela había encontrado, llegaron a una puerta de madera oscura, reforzada con gruesos cerrojos oxidados. Con esfuerzo, lograron abrirla. Al otro lado, se encontraron con una escalera que descendía aún más en la oscuridad. El sonido de gotas de agua resonaba en el silencio. Al llegar al final de la escalera, la luz de sus linternas reveló un espacio cavernoso. El techo abovedado goteaba constantemente, creando charcos en el suelo de piedra. Las estanterías aquí eran más antiguas y estaban parcialmente sumergidas en agua turbia. Los libros, hinchados y deshechos por la humedad, parecían susurrar secretos olvidados. Era la biblioteca sumergida. Mientras exploraban con cautela, iluminando los lomos descoloridos de los libros, comenzaron a escuchar murmullos débiles, como si muchas voces hablaran en un idioma incomprensible. Al principio, pensaron que era el eco del agua goteando, pero los murmullos se hicieron más claros, casi como susurros que provenían de las profundidades de las estanterías sumergidas. De repente, una de las linternas parpadeó y se apagó, sumiendo a Daniel en la oscuridad momentánea. Cuando volvió a encenderla, juró haber visto una figura sombría moverse entre las estanterías sumergidas. Sofía, nerviosa, insistió en que debían irse, pero la fascinación de Isabela era demasiado fuerte. Se adentró un poco más, iluminando con su linterna un libro particularmente grande y antiguo que sobresalía del agua. Al intentar leer el título, sintió una mano fría y huesuda agarrar su tobillo desde debajo del agua. Un grito ahogado escapó de su garganta. Daniel y Sofía se giraron rápidamente y vieron cómo Isabela era jalada lentamente hacia las profundidades del agua turbia. Intentaron ayudarla, pero la fuerza que la sujetaba era inexplicable. Podían ver la desesperación en su rostro mientras el agua la cubría. Finalmente, la soltaron, y el cuerpo de Isabela flotó sin vida en la superficie. Daniel y Sofía, aterrorizados, huyeron del sótano, dejando atrás la linterna encendida que iluminaba la macabra escena. Nunca más volvieron a hablar de lo que vieron en la biblioteca sumergida. La puerta del sótano fue sellada con ladrillos y cemento, y la leyenda se convirtió en un susurro aún más temido entre los estudiantes. Sin embargo, algunos bibliotecarios nocturnos juran que, en las noches de lluvia intensa, se pueden escuchar débiles murmullos provenientes de las profundidades de los cimientos de la biblioteca,
como si las voces de los libros sumergidos lamentaran la pérdida de una estudiante demasiado curiosa, arrastrada a un reino de olvido y silencio por algo que reside en las oscuras aguas subterráneas. Y dicen que, a veces, muy brevemente, se puede ver una burbuja subir a la superficie de algún charco en el sótano, como un último suspiro de la biblioteca sumergida y sus secretos ahogados.